Vamos entonces ahora a pasar a la sesión de preguntas. El profesor Darío Fajardo se tenía que ir más temprano, entonces entenderán aquellos que direccionaron las preguntas específicamente a él que algunas no las voy a abordar, aunque otras voy a aprovechar a planteárselas a el panel. Voy a empezar agrupando algunas preguntas que van para el profesor Lucas, que son 3 en especial. La primera hacen una pregunta sobre las empresas canadienses en Colombia. Mencionan empresas como Anglo Gold Ashanti, Gran Colombia Gold, empresas con capital canadiense que están algunas vinculadas como opositoras a los procesos de restitución. Y la pregunta es si los ciudadanos en Canadá saben de las operaciones de estas empresas canadienses en Colombia y saben de la oposición que existe de muchas comunidades y de ciudadanos a sus actividades. Entonces, sorprende que, digamos, dado alguna jurisprudencia canadiense, acá haya cosas muy parecidas, como mencionaba el profesor, pero cosas que entonces no se están respetando de la jurisprudencia nacional. Entonces, esa es la primera pregunta. La otra serie de preguntas apunta a sobre si en Canadá ha habido un retroceso en cuanto a la política de explotación petrolera. Si vemos ahora una explotación petrolera menos protectora, menos garantista, menos respetuosa de los derechos. Y en especial con respecto a la población indígena. Y otras preguntas apuntan a si hay, aparte de las estrategias jurídicas, ¿qué otra gestión han venido realizando los indígenas canadienses para la protección de sus derechos? Y si les parece, abordamos estas 3 primero y después pasamos a otras. Los canadienses sabemos de las compañías mineras canadienses operando en Colombia. En realidad sí lo sabemos, sí lo saben. Los canadienses son conscientes, aunque no tan conscientes, en mi opinión, como lo deberían ser con respecto a el rol que las compañías canadienses tienen en la industria minera global, no solo en Colombia, también en muchas otras partes del mundo. Las compañías canadienses se encuentran en problemas de alguna clase, ya sea porque no cumplen con los estándares ambientales, porque de los países huéspedes se encuentran en posiciones extrañas, para colocarlo de esta forma, con las personas, con las comunidades indígenas. Lo que ellos dicen y lo que yo creo que piensan los canadienses que hacen estas compañías es que trabajan en estos países con los mismos estándares ambientales y sociales que tienen que cumplir en Canadá. Si esto es cierto o no, o hasta dónde es esto cierto o no, en realidad como canadienses no lo sabemos. Escuchamos que hay disputas, que se escuchan de minas, se habla de minas aquí en Colombia, se habla de minas en Chile, se habla de minas en las Filipinas. Se sabe que algunas de ellas han tenido problemas y que son operadas por compañías canadienses. Pero entonces esa es una imagen general. Los ciudadanos saben, pero no estoy seguro que los ciudadanos canadienses sepan todo lo que deben saber de la industria minera canadiense como industria global y cómo opera en países como Colombia. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, quizá ya lo haya contestado.
la ley canadiense está retrocediendo, la política canadiense está retrocediendo, se está convirtiendo en algo menos protector. Yo creo que lo que intenté mostrar en mi presentación es que algunos avances se han hecho, pero los avances que se han logrado están impulsados más por las decisiones judiciales, basándonos en derechos constitucionales y no sobre iniciativas gubernamentales. No obstante, en algunas de las provincias, en Alberta, por ejemplo, en Columbia Británica, esas provincias durante los últimos años ellos han implementado políticas de consultas aborígenes. Se desarrolla todo esto en consulta con los grupos aborígenes. Todo lo relacionado con desarrollo de recursos. Entonces, algo de esto está ocurriendo. Pero existe un cambio ahora. No durante un año completo, hemos tenido un nuevo gobierno después de 9 años de un gobierno con una mente muy estrecha, un gobierno muy conservador que miraba hacia adentro, que estaba fijado sobre el desarrollo económico tradicional y no se preocupaba mucho con los derechos de los indígenas y sus derechos. Eso ha cambiado entonces, ha mejorado mucho a través de una comisión de reconciliación que mira los asuntos aborígenes alrededor del país y ellos han producido varias recomendaciones, cientos de recomendaciones, todas se están implementando a través del gobierno federal y también por las provincias. Entonces ha ocurrido un cambio político que es muy positivo y en mi opinión, al menos va a prevenir que Canadá regrese aún más, retroceda aún más en cuanto a estos asuntos. La tercera pregunta, ¿hasta dónde protegemos nuestros derechos? ¿Estás hablando de los derechos adicionales a los derechos indígenas? Una de las áreas más importantes de actividad en Canadá ha tenido que ver con el frente ambiental y el gobierno conservador de 9 años que tuvimos en el país, que negó la idea de cambio climático. Lo cambiamos hace menos de un año. Entonces Canadá no hizo mucho cambio, no tuvo mucho cambio en cambio climático, no tuvo mucho cambio en cambio climático o generación de gases. La generación de electricidad viene de esta industria. Las fotografías que les mostré viene de Alberta del Norte. Durante ese tiempo, las provincias más grandes en Canadá, incluyendo Alberta, en donde tenemos arenas bitúnicas, ya en esos lugares se han generado nuevas políticas de gases de invernadero. Se están implementando impuestos sobre el carbono, se colocan impuestos sobre el carbono de una forma u otra. Muchas provincias están haciendo esto, están avanzando en esto. Hay un gran debate sobre esto. Se quiere saber si estas metodologías son incompatibles, si debemos trabajar juntos como nación en una política o no. Pero entonces ese es un ejemplo. El éxito en esa área también tiene un efecto al final del día sobre la protección de las comunidades locales y las indígenas que son afectadas por el desarrollo energético grande, mayor. So thank you very much. Now I have some questions for all panel members. Y la primera es, ¿qué características
Y esta, ¿qué características debe tener un proyecto, digamos, en el Chocó específicamente, de lo que tú has podido estudiar en el país, aprovechando la experiencia de Canadá? ¿Qué características debe tener un proyecto para que sea sostenible y acorde con un proceso de transición hacia la paz? Bueno, quiero recordar algo. Todo lo que nosotros estamos hablando y lo estamos haciendo desde la primera sentencia étnica, donde es el mismo Estado el que reconoce la invisibilización de los derechos a las comunidades étnicas, y de hecho se hizo con todo un apoyo de la misma legislación colombiana y apoyado en unas decisiones del nivel de la Corte Interamericana de Derechos. Entonces, estamos mirando en esta política de restitución de tierras y derechos territoriales, que llamado a los que nos convocó aquí, es que hay una no articulación, y creo que lo decía Bárbara Collin, y lo decía también la de Sudáfrica, al momento de lo que estaba pasando antes de la ley 14, de los decretos étnicos, y lo que está pidiendo en este momento el proceso de restitución es que se transversalicen todas las leyes cuando se van a aplicar los modelos de desarrollo. O sea, si nosotros lo miramos, todo modelo de desarrollo desde el punto ambientalista va a tocar algo del ambiente, pero lo que estamos pidiendo y lo que está buscando la ley en este momento de derechos territoriales es que no se le violen los derechos, sino que se haga con una coordinación, concordancia, y se consolide, porque la política ambientalista en Colombia es clara, o sea, no se invisibilicen los derechos. Para el Chocó lo que tiene que ver es eso, es un departamento que está el 70 o el 80% del territorio está metido en Ley Segunda de 1959. Reserva el pulmón del Pacífico, su amplia vegetación, habla de un tema, es una zona de las más lluviosas del país, tiene ecosistemas estratégicos, entonces y tiene unos territorios y tiene unas comunidades étnicas que tienen unos derechos especiales y tienen una forma propia de desarrollarse, no están en contravía ni obstaculizando el desarrollo. Lo que se está pidiendo es una armonización en cuanto a los derechos que tienen ellos y en cuanto a la política de desarrollo y las formas que ellos se quieren desarrollar. Nos está llamando el proceso de restitución de derechos territoriales, impulsado por la misma ley, es que se haga una coordinación armónica de todos los elementos jurídicos que tiene el país, porque obviamente el ordenamiento jurídico, la balanza la tiró hacia el departamento, que es un territorio netamente étnico. Entonces, cuando no se tiene en consideración eso, es lo que ha venido mirando que la plataforma desestabiliza. La comunidad se pierde y dice, como un Estado que me reconoce, después me invisibiliza, como unas entidades que hoy me quieren, me están reivindicando derechos, otras me los están negando. Y lo que se está mirando en este ejercicio de 3 años que llevamos operando como dirección territorial es el esfuerzo que estamos haciendo de llamar a la misma institucionalidad de que respete el marco normativo y el marco constitucional, y en ese sentido se hagan los desarrollos del país teniendo en cuenta la diversidad de pensamiento y la diversidad étnica. Bueno, digamos que en el marco de la restitución de tierras hay una gran problemática ahí, es que estos proyectos productivos, este incentivo que se le da a las víctimas que retornan a sus hogares, tienen que estar asociados también a un modelo de enfoque territorial basado en un modelo ancla que especializa un sistema productivo, de acuerdo como a especificaciones que se hagan, que de hecho las está haciendo la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, pero que muchas veces va en contravía de propuestas autónomas que hace mucho tiempo están construyendo las comunidades. Entonces, no hay una tecnología ideal, porque ese modelo de desarrollo sostenible tiene que ver mucho con las condiciones particulares que tiene cada territorio, pero creo que hay como elementos, como la administración colectiva de los bienes comunes, que eso es algo que han peleado muchísimo las comunidades del campo. También está que sea biodiverso, que la matriz sea agroecológica también, tiene mucho que ver con las pautas que a nivel nacional se han propuesto desde la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que es como una instancia de articulación bastante grande, pero a nivel internacional en espacios como la Vía Campesina, que
que ha propuesto, ha problematizado el tema de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, pero proponiendo, dando como pistas sobre cómo cada país o cada territorio puede abordar ese desarrollo sostenible y ponerlo a andar de acuerdo como a los procesos que se lleven ahí. Entonces creería que es básicamente reconociendo lo que ya se está construyendo desde cada territorio, lo que nos puede dar esas pistas para ese proyecto sostenible, sostenible desde la contradicción que hay con la apropiación de esos bienes comunes. Just a series of Una serie de factores, criterios, nuevos proyectos de recursos deben cumplir con esto, proyectos que pueden de forma adversa afectar las comunidades locales o indígenas. Primero que todo, esos proyectos deben ser sostenibles ambientalmente, deben cumplir con todos los requerimientos ambientales, deben pasar un estudio ambiental completo, pero al final del día deben ser sostenibles ambientalmente. Ese es número uno. Segundo, tiene que haber una consultación completa, un proceso de consulta completa con las comunidades y las personas que probablemente sean afectadas por el proyecto. Y eso tiene que tiene que tener en cuenta la consulta y acomodar solicitudes, recibir las solicitudes y darle soluciones. Y quizás lo más importante es que tiene que incluir la posibilidad de que los gobiernos digan no a los proyectos. Pueden concluir como resultado de ese proceso que simplemente van a causar demasiado daño, van a causar mucho conflicto con las comunidades locales, porque a menudo el resultado de un proceso de consulta es simplemente mitigaciones, acciones de mitigación de una forma o de otra, o el reporte de asuntos que pueden decir sí hay impactos, pero se pueden mitigar exitosamente y el proyecto debe seguir. Y en realidad es que los efectos o los impactos pueden ser mucho más dañinos que lo que el reporte sugiere. Entonces, algunos proyectos no deberían continuar y como parte del proyecto deberíamos incluir esa posibilidad. Debe haber también provisiones para compensación en las circunstancias apropiadas también. Hay una regla para compensación, creo que la mostré en mi presentación, cómo podría esta trabajar o ser. ¿Cuál es la línea base aquí? Aquí la conclusión es que los miembros de las comunidades locales, los miembros de grupos aborígenes deberían tener la capacidad de decir, cuando miren un proyecto y un recurso, un proyecto de recursos que va a afectar su tierra, ellos deben tener la capacidad de decir, mirándolo de forma global, nos beneficiamos de ese proyecto. Para mí, entonces, ese puede ser un estándar razonable para los proyectos. Una pregunta específica para Valentina es, pero que creo que aborda ya la pregunta inicial del panel, es ¿qué relación tienen los servicios ecosistémicos con los derechos territoriales y de restitución de tierras? Bueno, según lo que he visto, muchas comunidades, a pesar de que entienden la contradicción que existe con la apropiación de esos servicios ecosistémicos por parte del capitalismo verde, que básicamente es como en regiones donde no se contamina, entonces se paga para eso, pero en otras regiones se sigue manteniendo esa matriz mineroenergética que tanto daño pues sigue haciendo. Sin embargo, a pesar de entender esa contradicción, ha sido como una alternativa económica, asumiendo su papel de sujetos ambientales que también administran y cuidan el territorio. Entonces eso ha posibilitado que a partir, por ejemplo, de estas reservas naturales de la sociedad civil y de otras experiencias de conservación, digamos, sostenible, o en el marco de áreas protegidas, se puedan hacer procesos de ecoturismo,
se puedan hacer procesos educativos con ejes ambientales que lo que busquen pues sea generar ese sustento económico. Claro que no sería lo ideal porque de fondo está esa contradicción y de fondo también está como ese papel que también ejercen muchas organizaciones ambientalistas que ha derivado en bioprospección, biopiratería y bueno, otro montón de problemáticas, pero lo que las comunidades, y por lo menos he visto que han hecho, especialmente en estas áreas protegidas, ha sido hacer uso de esos recursos, hacer uso de esos servicios ecosistémicos. Para el profesor Lucas, una pregunta de aclaración y otra pregunta adicional. La pregunta de aclaración es sobre, finalmente, si hoy, creo que es una pregunta que junta el primer caso y el segundo, o sea, la primera foto y la segunda foto, y es si hoy en día el subsuelo o los minerales del subsuelo son propiedad del dueño privado o son del Estado. Y la segunda es si la resistencia que estamos viendo en Canadá es principalmente de los indígenas o de las llamadas primeras naciones, o si hay otras clases sociales y grupos sociales que también se han unido, y qué tan común es la resistencia de los otros grupos sociales y cómo se ha manifestado. Para la primera pregunta, el gobierno, el Estado continúa siendo el dueño del subsuelo, aunque en Canadá hay algunas áreas donde los privados en realidad son dueños del subsuelo como un resultado de entregas en el pasado hechas por el gobierno a comienzos del siglo pasado, pero el gran comprador de subsuelo sigue siendo el gobierno. El gobierno presta los derechos de minería y si la compañía sigue adelante con la perforación de crudo o gas, tiene que conseguir un permiso del dueño de la superficie por el cual debe pagar y entrar en un contrato de arrendamiento de la superficie, contrato legal con el dueño. ¿Qué pasa si no hay un acuerdo? Si no hay un acuerdo, la ley que mencioné proporciona como referencia un tribunal de arbitramiento. Es como una corte minera que decide sobre la compensación si hay evidencias sobre el valor de lo que se ha propuesto y el costo y el daño que puede causarse para causar una compensación. Así funciona el proceso. En Canadá no es solamente para los indígenas en relación con el desarrollo de los recursos, también es residentes de pequeñas comunidades y hay un número de ejemplos de pequeñas comunidades que han sido afectadas por el desarrollo de recursos. Esto ya sea no comunidades indígenas o comunidades mestizas o mezcladas, y hay ciertos problemas de ese tipo en el país, pero la gran mayoría del debate que se ha suscitado sobre la consulta y la acomodación, pero tienden a tomar lugar en un nivel provincial, porque como mencioné, son las provincias las que son dueñas de los recursos naturales, así que son recursos provinciales y son agencias provinciales y leyes provinciales las que gobiernan en esas situaciones. Ha habido un número de comunidades que han sido afectadas por la operación de las instalaciones de crudo y gas, la minería o las emisiones que causan problemas de salud, problemas de ese talante, y el gobierno federal, también como un número de provincias, en mi opinión al menos,
han estado mirando estos asuntos con más cuidado de lo que hacían antes en el pasado y en algunos casos al menos imponiendo requisitos más rigurosos, pero son las tribus indígenas las que empujan los problemas más grandes en Canadá. Y debería mencionar que hay más o menos 600 tribus indígenas en Canadá. Todas diferentes, todos hablan diferentes dialectos, todos viven en diferentes lugares. Entonces usted no puede pensar en las tribus indígenas. Ese es el caso de Colombia. No pueden pensar que son solo un grupo, son naciones separadas. Las preguntas que ya habíamos recogido, o por lo menos las que me hicieron llegar, ya las abordamos. Tenemos todavía unos 15 minutos, entonces me gustaría devolver la pregunta al público. Si hay algo que quieran agregar o algo más que quieran preguntar, solo les pido que sean preguntas y no intervenciones. Entonces, si quedó algo no resuelto. Aclaro que el profesor Darío Fajardo no está, entonces que por eso esas no las hago, porque eran muy específicas sobre el conflicto colombiano. ¿Alguien le... Con todo respeto, el nombre mío es Hermano Ondoño, pertenezco a la Mesa Nacional de Víctimas de la Violencia y habida cuenta de que nadie hace una pregunta, yo quisiera solo hacer unas confirmaciones de las extraordinarias charlas que ha dado la señora del Chocó y la señora que ha hablado sobre la resistencia indígena de las poblaciones. Mire, yo en este momento soy una persona beneficiaria de una reparación colectiva en una tierra que perdimos con los paramilitares hace 25 años, el predio El Levante, de 600 hectáreas y que era una finca de Mancuso y que hasta ahora, mediante la acción directa de un juez en segunda instancia, falló a nuestro favor porque el primero falló a favor de los paramilitares argumentando de que los victimarios no nos habían reconocido como víctimas. Es una falacia jurídica y un atentado a la... Y esa situación se está dando en muchas partes. Mire, yo quería confirmar lo siguiente. La resistencia indígena y la resistencia a las negritudes ahora en esta minga demuestran la dinámica de las comunidades en exigirle al gobierno el cambio de modelo económico. Lo que dice el profesor Fajardo es muy cierto. El gobierno no puede seguir insistiendo en no negociar el conflicto armado, ¿ya? Las limitaciones que tiene la Mesa de La Habana es que no se le permitió a las FARC exponer esa situación y sí lo tiene que tener en cuenta las comunidades que han peleado, han puesto muertos en esta lucha y nosotros nos aprestamos a apoyar esas luchas en ese sentido. Entonces la pregunta sería, ¿hasta qué punto la paz de Santos es la de que una vez negociado con la guerrilla del ELN y de las FARC para que ellos desocupen, oígase bien, los terrenos donde han operado durante 50 años para darle cabida a la más criminal invasión de las multinacionales para apoderarse de nuestros recursos naturales? Esa sería la pregunta, muy amable. Dentro de las cosas que está revisando, y por eso decimos la armonización de la política pública se está dando con este proceso de restitución, porque no se pueden invisibilizar los derechos ambientales que ya se tienen, ni los derechos que tienen las comunidades étnicas. El modelo, y como lo hemos demostrado en la primera sentencia, se revisó el tema de la invasión, como lo dice usted, de la política que se está avanzando por megaproyectos, pero se está revisando la pertinencia en qué territorios no se está violando y se puede avanzar, y en qué territorios se estarían violando para que se revise y se concerte y se consolide. O sea, también tenemos que desdibujar el tema de que es una política criminal, por Dios, porque en algunos sentidos se ha desdibujado el avance de la política. Tengamos en cuenta de que este es otro momento
donde en el tema de la política, en los diálogos de La Habana, se están revisando también las voces de las víctimas. La semana entrante, o sobre esta semana, están yendo las comunidades étnicas. Y lo mismo estamos diciendo que no se está quitando el territorio, porque tengamos en cuenta que los actores al margen de la ley también están haciendo mucho daño, permitiendo acciones que están degradando el medio ambiente por un tema de una sostenibilidad económica del conflicto. Entonces tendríamos que revisar dos puntos allí. Hasta dónde estamos avanzando en una política de construcción y transformadora de paz, donde todos nos estamos escuchando y lo que estamos buscando es el camino a un ejercicio de desarrollo donde no se invisibilicen los derechos a nadie. Y hasta donde la fuerza al margen de la ley será consecuente con un proyecto de destrucción del medio ambiente simplemente por una sostenibilidad de la guerra. Para el Chocó, por lo menos, los cultivos de coca, las cocinas que hay allá han destruido toda la biodiversidad del bosque primario. Los ríos en este momento que están siendo contaminados, sedimentados y afectando a la mayoría de la población ha sido por un tema de que todo el eje del atrato se está aprovechando con recursos, con la minería ilegal, pero está soportada con los actores al margen de la ley, porque para nadie es un secreto que una retroexcavadora no va a entrar a un departamento donde está transversalizado por tantos actores armados y no le va a pagar un peso. O sea, es una subsidiariedad de un modelo que ellos quieren que permanezca para poder seguir deteriorando el medio ambiente, y eso es lo que en este momento la resistencia étnica del Chocó está diciendo. Aplaudimos los diálogos porque nos están generando un tema de tranquilidad en cuanto al estar en el territorio. Lo decía la compañera, en el tema ecoturístico el Chocó sería la mejor estrategia y ventana de ecoturismo para el país. ¿Pero por qué no lo es? Porque no hay una tranquilidad en el país, en el departamento. El departamento vive constantemente en zozobra, arrinconadas las personas donde están confinadas y están con una inseguridad alimentaria de un alto grado. O sea, para el departamento los diálogos de paz es el mejor ejercicio que le está pasando, porque en este momento al menos hay una relativa tranquilidad, hay un ejercicio y recuperación. Ahora, con el tema de las multinacionales, ahí sí es otro punto que se está discutiendo, porque si bien se requiere el desarrollo, se tiene que requerir con la no invisibilización de los derechos, sino con el respeto de los derechos territoriales que ya fueron concebidos mediante la ley de 1991. Bien, yo tendría por decir que hay agendas paralelas a la mesa de conversación entre las FARC y el gobierno. Hay agendas paralelas que hace rato están construyendo las diferentes comunidades que se evidencian en escenarios como la cumbre agraria, como lo mencioné, pero también en otros escenarios. Entonces, me parece que allí hay muchas respuestas sobre cómo se podría llenar esos vacíos, muchos vacíos que dejan esos diálogos, pero que han constituido también avances significativos, porque todo el movimiento social creo que unánimemente apoya digamos, esos acuerdos, apoya ese escenario de posacuerdos, apoya esos cambios, esa reconfiguración territorial que puede dar avance a otros escenarios, entendiendo la contradicción principal que está asociada a la guerra. Entonces ahí hay respuestas, hay otras agendas y ahí es que reconocerlas.